bien, chicos. Vamos a hablar ahora sobre un tema muy importante llamado estado gaseoso. ¿Está bien? Yo creo que hablar del estado gaseoso, jóvenes, lo primero que se nos viene a la mente de repente es el vapor de agua, ¿sí o no, jóvenes? O de repente el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? No te olvides que el aire es una mezcla de gases, el aire es un sistema gaseoso, recuérdalo. Pero algo que debe tener presente tu alumno, por ejemplo, San Marquino, es algo importantísimo, es que realmente los gases están formados por moléculas, no están formadas por átomos ni por iones, entendamos de esa manera. El estado gaseoso o el sistema gaseoso está formado por moléculas, recuerda por favor, está formado por moléculas, no por átomos ni por iones, recuérdalo, ¿sí? Profesor, pero los gases nobles son átomos, no, estás mal ahí. Si bien es cierto, ¿no? Lo vemos en forma de átomos, pero no se llama átomo al llamado estado gaseoso, pero para los gases nobles. No se llama, jóvenes, a los gases nobles, no se le llama átomos, se le llama moléculas monoatómicas. Sino que nosotros por costumbre le llamamos átomos, ¿está bien? Pero ten cuidado, por favor. Se le llaman a ellas moléculas monoatómicas, ¿correcto? Sí. Y eso confirma lo que dice sobre el sistema gaseoso, ¿no? La norma IUPAC dice bien claro, por si acaso. Un sistema gaseoso está formado por moléculas, ¿correcto? Sí, con grandes movimientos y alto desorden molecular, donde predomina la llamada entropía. Bueno, esto es lo que dice la norma IUPAC, ¿está bien? Basámonos en lo que nos pide el examen de admisión. A ver, jóvenes, el estado gaseoso está formado por moléculas que se mueven a grandes velocidades generando propiedades que lo hacen diferente a los demás estados, ¿está bien? Por ejemplo, la llamada compresión. Por ejemplo, la llamada difusión, por ejemplo, la llamada expansión, por ejemplo, la llamada efusión, muchachos. ¿Está bien? Por eso, jóvenes, hablar de un estado gaseoso es hablar de un sistema, ¿correcto? Sí, que tiene cualidades o propiedades que lo hace diferente a un sólido y lo hace diferente a un líquido, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, mira, supongamos a ver que tenemos acá un recipiente, ¿está bien? Donde hemos atrapado un determinado gas, soportando una fuerza externa llamada presión, ¿correcto? Sí. Ya está, jóvenes, veamos. ¿Está realmente separada o simplemente, jóvenes, no? Decimos que el gas está atrapado dentro de un sistema que soporta una presión suave? Jóvenes, supongamos a ver que venga un agente externo y le aumente la fuerza. Eso hará que la tapita que está acá, en nuestro idioma tapita, su nombre sería émbolo o pistón, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para nosotros, a ver, para entenderlo, a ver, una tapita ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando tú le elevas una fuerza, esa tapita, o sea, émbolo o pistón, recuérdalo, va a descender por la misma fuerza externa. Eso, jóvenes, provoca que haya una compresión, ¿está bien? Eso generará que exista una compresión. Al generar una compresión, muchachos, harán una disminución del volumen, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? Realmente del espacio que los separa, para ser más exacto, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha, jóvenes, se genera la llamada compresión. La llamada compresión. Y derecha a izquierda se genera la llamada expansión. De esa manera, muchachos, ¿está bien? Eso ocurre porque, recuerda, porque la presión de B tendrá que ser mayor que la presión de A, ¿correcto? ¿Sí? La presión de B será mayor que la presión de A, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Jóvenes, en química clasificamos a los gases de dos maneras, como un gas real y como un gas ideal, recuérdalo. El gas real, su nombre lo dice, gas real, es aquel que existe en la naturaleza. ¿Sujeto a qué? A la ley de la naturaleza, no a leyes matemáticas, sino a la ley de la naturaleza. Experimentaciones, por ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes, en cambio el gas ideal es un gas hipotético creado por el hombre. Entre comillas lo llaman el gas perfecto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Es un gas, jóvenes, hipotético creado por el hombre, pero está sujeta a leyes matemáticas, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Entonces, lo que queremos estudiar nosotros, por ejemplo, son a base de ecuaciones matemáticas. Y si esa base de ecuaciones matemáticas, estudiamos el gas ideal. No experimentamos el gas real. ¿Está bien? Además, en el examen de admisión de toda universidad, jóvenes, te piden sobre gases ideales nada más. ¿Correcto así? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Jóvenes. Entonces, si el gas ideal es el gas, entre comillas, perfecto, un gas real quiere ser como un gas ideal. ¿Cuándo se le va a acercar bastante? ¿Cuándo va a poder ser de esa manera? ¿Está bien? Jóvenes, un gas real se asemeja bastante a un gas ideal a presiones bajas y temperaturas muy elevadas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser la diferencia entre un gas real y un gas ideal. No te vayas a olvidar, ¿ya? Pero te comentaba entonces que vamos a estudiar nosotros a los gases ideales. Si vamos a estudiar nosotros a los gases ideales, habrán ecuaciones matemáticas. De ahí nace la palabra variable de estado. La llamada variable de estado me dice, ¿está bien?, el cómo se está comportando un gas. La variable de estado me dice cómo se encuentra un gas, qué tal movimiento tiene un gas, por ejemplo, ¿está bien? Si atrapamos dentro de un recipiente, en primer lugar, vemos un desorden molecular, ¿sí o no, muchachos? Si le colocamos un termómetro, lo que hacemos con ella, yo sé que tú me estás diciendo, profe, la temperatura, correcto, no te equivocas.
¿Está? Mide la temperatura, pero en el fondo lo que están midiendo es el grado de movimiento molecular, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Entonces decimos por acá la llamada temperatura. A ver, es lo que más entendemos nosotros, ¿sí o no, muchachos? Ya está. Hay moléculas como por ejemplo ella, que quiere salir del recipiente, porque recuerde que el gas ama su libertad. El gas no le gusta estar presionado por ahí, no le gusta estar encerrado por ahí, ¿correcto? Sí, el gas ama su libertad. Habrá moléculas como ella, por ejemplo, que va a chocar contra la pared del recipiente, ¿sí o no? Si lo extendemos por acá más o menos, entre comillas, le hacemos un zoom, decimos, esta molécula que está acá chocará contra la pared, ¿sí o no, muchachos? Al chocar contra la pared, jóvenes, ejecuta una fuerza, ¿sí o no, muchachos? Es ahí donde nace la presión del gas, debido al choque contra las paredes del recipiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? De ahí nace justamente la llamada presión. Es una variable de estado que me indica el cómo se comporta el gas, ¿correcto? ¿Sí? Ya tenemos dos variables, temperatura y presión, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Bueno, el gas tiene que ocupar un espacio, porque hablamos de un sistema cerrado, ¿correcto? ¿Sí? En química, por ejemplo, recuerda que hablamos de experimentaciones. Hablamos de sistemas cerrados. Por lo tanto, ese gas tiene que ocupar un espacio. El espacio ocupado por el gas se le llama volumen. ¿Correcto? ¿Sí? Se le denomina volumen. Ya está. ¿Está bien? Bueno, realmente, jóvenes, nosotros en la parte académica que nos pide el examen de admisión de toda universidad, San Marcos, Villarreal, ¿no? De cualquier provincia, etcétera, solamente se basa, jóvenes, en 3 variables nada más. ¿Está bien? Solamente para nosotros vamos a tratar de 3 variables. Ya en la universidad vas a aprender un cuarto variable, jóvenes. ¿Está bien? Pero por ahora nada más, no nos compliquemos la vida, solamente hablamos de 3 variables de estado. ¿Está bien? La ecuación que reina en ella, la ecuación matemática que me permite calcular de repente la presión, o de repente el volumen, o de repente la temperatura. Esa ecuación matemática que lo relaciona, jóvenes, nace de una experimentación de muchas, si podemos decir muchos científicos, ¿no? Que realmente llegaron a esa conclusión, ¿no? Por ejemplo, Boyle, por ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, Gay-Lussac, por ejemplo, ¿sí? Pero llegaron a una conclusión, jóvenes, ¿está bien? Que la presión por el volumen, muchachos, que la presión por el volumen va a ser igual a R por T por N, ¿está bien? Yo sé que tú en química lo conoces más como pavo ratón. ¿Está bien? De verdad no te equivocas, mira. Acá sería una A y acá sería una O. Acá sería una A y acá sería una O. Más conocida como pavo ratón. Por eso cuando decimos, oye, vamos a aplicar gases, vamos a estudiar gases. ¡Ah, ya, pavo ratón! Dice, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a eso. Más le llamamos el pavo ratón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pavo ratón. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? P, ¿qué cosa es? La presión. P viene a ser la llamada presión absoluta, muchachos. P viene a ser la llamada presión absoluta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No, ¿sí? No te vayas a olvidar. V es el volumen. ¿Está bien? V se refiere al volumen, veamos. Simplemente es el volumen nada más. ¿Está bien? N viene a ser mi número de mol. ¿Está bien? N tiene que ser mi número de mol, recuérdalo. ¿Está bien? Ahora, eso lo ves lo hemos visto en unidad química de masa. El número de mol, muchachos, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? El número de mol, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa sobre la masa molecular. Eso va a ser igual a mi número de moléculas sobre mi número de Avogadro. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado número de mol, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya, por si acaso. Jóvenes, veamos, sigamos. Mira acá, escúchame bien, ya, mira, vamos. T es la temperatura. T es la temperatura, pero acá tienes que recordar, por favor, cuando hablamos de temperatura absoluta, ¿está bien? Entonces recuerda lo siguiente. Nosotros en el Perú medimos la temperatura en grados Celsius. En el Perú medimos en grados Celsius, ¿está bien? Pero sin embargo, la ecuación que está ahí es una ecuación universal. Si es una ecuación universal, jóvenes, hablamos justamente de temperatura en Kelvin, recuérdalo. Por lo tanto, entonces, hay que transformarla. Si está en Celsius, llévalo a Kelvin. Para llevarlo a Kelvin, súmale 273. Recuérdalo, por favor, súmale 273. ¿Estamos de acuerdo así? No te vayas a olvidar. R es la llamada constante universal. Es la llamada constante universal. ¿Está bien? Es la llamada constante universal. ¿Cuánto vale R? R, jóvenes, va a ser igual, a ver, puede ser 0,082 o puede ser 62,4. La pregunta es, ¿cuándo es cuál? Será 0,082 si la presión se mide en atmósferas y será 62,4 si la presión se mide en milímetros de mercurio. O sea, en otras palabras, jóvenes, depende de la presión. Para que tú sepas qué valor vas a tomar, pregúntale a la presión. Oye, presión, ¿qué unidad vas a trabajar? Si trabajas en atmósfera sería 0,082. Si trabajas en milímetros de mercurio sería 62,4. ¿Correcto? ¿Sí? Pero no te olvides, ella también, jóvenes, se llama Thor, de Torricelli. ¿Qué significa eso? Que la palabra milímetro de mercurio es igual a la palabra Thor. La palabra milímetro de mercurio, mmHg, es igual a la palabra Thor, de Torricelli, unidad de presión. ¿Está bien o no? Ya no te vas a olvidar. Ahora, hay una ecuación, jóvenes, que deriva de pavo ratón. Hay una ecuación que indica lo que viene a ser justamente pavo ratón. Me dice lo siguiente, mira, presión
por la masa molecular va a ser igual a la densidad por R por T, nada más. ¿Está bien? Eso, jóvenes, justamente viene a ser densidad para gases. Recuerda, en función de Power ratón, ¿ya? Jóvenes, hay un caso particular que también tienes que tenerlo presente, ¿ya? Hay un caso particular, jóvenes, llamada condiciones normales, que me indica lo siguiente, que la presión vale 1 atmósfera y que la temperatura vale 0 grados Celsius. ¿Está? Si tú reemplazas estos dos valores en Power ratón que tú conoces, ¿está bien? Justamente ahí es una relación muy importante llamada volumen molar, que me indica lo siguiente, de que el volumen sobre el número de moles va a ser igual a 22,4 litros sobre mol. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Volumen sobre el número de mol va a ser igual a 22,4 litros por mol. Le llamamos litro por mol, pero realmente el litro sobre mol las unidades. No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, escúchame bien. Una atmósfera, jóvenes, equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin, muchachos. ¿Está bien? Te estoy colocando acá las equivalencias para que no te olvides, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado volumen molar. De esa manera, chicos, hablamos sobre la llamada condiciones normales. Recuérdalo, por favor, toda esa aplicación en base a Power ratón. Toda esa aplicación, jóvenes, en base a condiciones normales. ¿Está bien? Todo va a ser aplicación, muchachos, del volumen molar. Todo se basa en eso. Y recuerda, realmente todo nace de la palabra volumen molar. Todo nace de la palabra ecuación universal, ¿correcto? Sí, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Por si acaso.